Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, Dios les bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de que este miércoles 6 de octubre, 8 de la noche en punto, pues estemos mandándoles saludos a todos los hermanos que están en esta escuela profética y que sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es el que ministra nuestros corazones, el que trae una palabra a nuestros corazones. Le mandamos un saludo sobre todo a los hermanos que en esta noche que se han conectado, bueno, pues están preparándose a través de esta palabra de parte de Dios para bautizarse, ¿sí? Es decir, hay muchos hermanos que en esta noche están tomando esta enseñanza como una enseñanza muy especial a la cual nosotros le hemos llamado el significado del bautismo, ¿sí? Y esta enseñanza tiene el propósito de podernos enseñar pues cuál es ese propósito, ¿verdad? Déjenme nada más aquí checar un poquito el audio, que creo que... Déjenme ver si se escucha bien ahí, creo que sí. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en Coyoacán, en Ajusco, en Iguala, en Chilpancingo, en todas las iglesias donde nos están escuchando. Les enviamos muchos saludos, muchas bendiciones. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios en este tiempo nos está ministrando a través de una palabra específica. ¿Cuál es esa palabra? El bautismo en agua. Hay muchos hermanos que en esta noche se están preparando para poderse bautizar. Incluso, yo no sé si usted lo sabía, pero este próximo sábado tenemos bautismos. Tenemos bautismos en agua. Hay gente que no se ha bautizado y ha llegado el momento de dar ese paso de fe. Ese es así como le hemos dicho, ¿verdad? Es un paso de fe. ¿Y por qué un paso de fe? Porque ahorita vamos a explicar bíblicamente cuál es la enseñanza correcta de lo que es un bautismo. Sí, que es un bautismo, por qué hay que bautizarnos. Y lo que Dios quiere de nosotros es que pues principalmente aprendamos a través de la palabra. Muy bien, entonces antes de comenzar con esta enseñanza, me gustaría pedirte que me pudieras ayudar a poder compartirlo a todas las personas que tú conozcas. Tal vez puedes tú conocer personas que están recibiendo esta enseñanza, personas que tal vez están esperando este mensaje de parte de nuestro Dios, y sí te pediría muchísimo que pues nos puedas ayudar en compartir este mensaje para que le llegue a esas personas que necesiten pues esta enseñanza, ¿no? Una enseñanza especial, una enseñanza que se necesita muchísimo. ¿Y por qué digo que se necesita? Porque no solamente las personas que se van a bautizar necesitan en esta noche escucharlo, sino todos, ¿verdad? Puede ser que incluso alguien diga: pastor, yo no me voy a bautizar, ¿para qué me conecto? ¿Para qué escucho esta palabra? Independientemente de que te bautices o no, créeme que esta palabra va a ser de mucha bendición para ti, amén. Va a ser una gran palabra para tu corazón y el propósito es que nos ministre Dios, ¿verdad? Que el Señor traiga a nuestros corazones esa palabra que necesitamos. Aquí tengo unos pequeños detallitos con el audio, pero espero que se corrigen poco a poco. Yo sé que se van a corregir y que va a quedar correctamente nuestro audio, amén. Vamos entonces a iniciar. Vamos a orar. Padre, gracias, precioso Dios y Espíritu Santo, porque tú eres poderoso y porque tú quieres para nosotros lo mejor. Tú, Señor, quieres ministrarnos. Tú en esta noche quieres, Señor, a través de tu palabra cambiarnos, transformarnos y liberarnos de cualquier situación que nos estorbe, Señor. Bendigo en esta noche a tu iglesia. Tu iglesia quiere recibir tu palabra. Tu iglesia quiere, Señor, ser cambiada, transformada y llevada a más. Por eso, mi Dios, yo sé que en esta noche tú nos vas a ministrar de manera poderosa, tú vas a hablarnos de manera grande. Y, Señor, queremos quitar todo estorbo, queremos quitar cualquier situación en nuestros corazones que nos distraiga para recibir la palabra que tienes para nosotros. Amén. Bien, vamos a comenzar y vamos a empezar primeramente explicando lo siguiente. La base del bautismo es el arrepentimiento, ¿sí? Esa es la base principal. Y usted a lo mejor
¿Cómo que la base principal del bautismo es el arrepentimiento? Sí. Yo lo voy a explicar todavía un poquito más fácil. Si no hay arrepentimiento, no puede haber un bautismo genuino. Entonces, gloria a Dios por todas las hermanitas que en esta noche que nos están escuchando. Hay hermanas que nos están escuchando y que se van a bautizar. Y que en algún momento dicen, pastor, yo me voy a bautizar, pero quiero que usted me explique correctamente ese bautismo. Entonces, esa es la primer base que yo te pido en esta noche, amada iglesia. Ayúdame por favor para poder compartir esta frase, anotarla en los comentarios. Lo siguiente, la base del bautismo es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay un verdadero bautismo o un correcto bautismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente, fíjese bien. Dentro de lo que son las enseñanzas del bautismo, el bautismo implica el que una persona sea sumergida en agua y que salga de nuevo, ¿sí? Eso explica por qué Jesús se bautizó en un río de tamaño considerable. Y si ustedes pueden ver esta imagen que les estoy poniendo en este momento, la persona se sumerge, ¿verdad? Completamente, se moja completamente en agua. Eso es muerto en Cristo. Y cuando la persona sale, cuando la persona literalmente se vuelve a levantar, ahí está resucitado en Cristo, ¿sí? Cristo murió, pero resucitó. O sea, es decir, Cristo cuando Cristo bajó a las aguas, porque Juan el Bautista lo bautizó. Si usted se da cuenta cómo fue el bautismo de Jesús, en agua, ¿verdad? Y Jesús fue bautizado, así como esta imagen, fue llevado al agua y después levantado. Eso significa entonces ¿qué? Muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Esa es la enseñanza principal que en esta noche con la cual vamos a arrancar. Entonces, vamos a poner algunas citas bíblicas para comenzar. La primera de ellas está aquí en nuestra pantalla y es la palabra de Dios. Déjenme nada más quitar un poquito el ticker para que nos deje ver la cita. Y dice Mateo 3:13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Ahí está, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Mucha gente hasta que no es bautizada no va a tener cielos abiertos. Existen personas que antes de bautizarse tienen muchos ataques. Porque el bautismo es demostrarle a Dios que tú estás públicamente abrazando una fe. Por eso el bautismo tiene que ser público. Los mormones, por ejemplo, bautizan a los muertos, a nombre de los muertos, y ellos se pueden bautizar en la tina del baño, y eso es un error. El bautismo tiene que ser en público, porque es un hecho público. Tu fe pública la muestras a través del bautismo. No cuando pones un pececito en calcomanía en tu carro, no cuando pones a Jesús Adrián Romero en la radio, no cuando traes una Biblia abajo del hombro, no. Al bautismo, esa sí es la señal de un acto público de tu fe, cómo abrazas la fe. Entonces vamos a postear esto para los hermanos que están nuevecitos y que se están conectando. El bautismo es un acto público en el cual expresamos que hemos abrazado nuestra fe. Repito, el bautismo es un acto público en el cual expresamos que hemos abrazado la fe. Entonces fíjese bien lo que dice aquí la palabra otra vez. Dice, y Jesús después de que fue bautizado subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo, ¿verdad? Descendió sobre Jesús, se manifestó la presencia de Dios sobre Jesús y ahí nos dice la palabra que los cielos fueron abiertos. Vamos a continuar aquí con la palabra. Les voy a poner el siguiente versículo para que ustedes también ahí vayan anotándolo. Y dice nuestro versículo siguiente, dice lo que es Hechos 8:36 al 40, dice la palabra. Déjense los puedo leer para que ustedes lo tengan ahí
perfectamente. Y dice, y yendo por el camino, fíjense bien, aquí está hablando ya sobre los hechos de los apóstoles, ya no es una cuestión de Jesús, sino ya estamos hablando de hechos de los apóstoles, y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso, si usted se da cuenta, una cosa es explicar el bautismo como lo estoy haciendo hoy durante una hora, y otra cosa es forzar a la gente a tomar una clase o condicionar a la gente a que si tú no tomas una clase, no te puedes bautizar. Pero, pues eso es una herejía, porque aquí estamos leyendo cómo dice la palabra, ¿verdad? Que el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe el único que le dijo, si crees de todo corazón, no le dijo, toma tu manual, toma tu clase, no, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dice la palabra, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjese bien cómo es que este hombre, el llamado eunuco, fue bautizado, dice aquí, ¿verdad? Que el eunuco significa etíope, era un hombre que había nacido en Etiopía y pidió que se le bautizara en esa masa de agua que se encontraba. Y dice la palabra aquí, fíjese bien, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, Felipe cumplió el propósito de bautizar a este etíope, este eunuco, y el eunuco dice que estaba en gozo. Pero ¿qué pasa? Si usted se da cuenta, cuando una persona va a bajar a las aguas, va a encontrar muchas luchas, No crea que es fácil. Cuando nosotros bajamos a las aguas, cuando somos bautizados, vamos a encontrar mucha resistencia. Posiblemente tú que te vas a bautizar este sábado en Cuautla, Morelos, estás viendo muchos peros, estás viendo diferentes circunstancias que se te ponen en el camino, desánimo, confusión, ¿verdad? Y terminas diciendo, pero ¿cómo me voy a bautizar si tengo problemas? Quiero bautizarme, pero si no es una cosa, es otra. No, mantente fiel, no te me desanimes, nada de que le voy a dar más importancia a lo que el diablo dice o lo que el diablo quiere. ¿Cuál es entonces el significado del bautismo? Vamos a cambiar nuestra diapositiva. En la Biblia se compara el bautismo a un entierro. ¿Qué estamos enterrando? Al viejo hombre. Eso es lo que estamos haciendo, enterrar al viejo hombre, enterrar la carne, enterrar el pasado, enterrar el pecado, enterrar cuando te echabas tu cigarrito, tu copita. Eso es enterrar. Por eso es que cuando mucha gente no se bautiza con entendimiento y se bautiza por emoción, incluso hay niños desde los 8 o 9 años que ya se pueden bautizar porque tienen conciencia de lo que es el pecado. ¿Sí? Nosotros no bautizamos bebés porque eso no es algo bíblico. ¿De qué tendría que arrepentirse un bebé, verdad? Si no tiene la conciencia, está en inocencia y no tiene la conciencia de decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, yo te confieso como mi Salvador. Por eso es que no es correcto bautizar niños. Pero dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra sepultar significa ocultar o enterrar lo antiguo. Repito, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que hasta que tú no bajes a las aguas, no puedes presumir tu cristianismo. Vamos por favor a postearlo. Ayúdenme, hermanitos, por favor, postemos esto. Hasta que tú no bajes a las aguas, no puedes presumir tu cristianismo. Es como el que presume que trae carro nuevo y no diezma. No presumas lo que traes, lo que según tú estás estrenando o lo que tienes, si no lo has diezmado. No presumas casa nueva, carro nuevo, no presumas celular nuevo si no diezmaste el dinero para poderte hacer de ello. Lo mismo pasa con el bautismo. Fíjese lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados con Cristo por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva.
Nos está diciendo el Señor, ya no vida vieja, ya no cosas antiguas, sino en vida nueva, una vida diferente, transformada. Dice Colosenses 2:12, vamos a leerlo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra cita bíblica que Pablo, esta primero se le escribe a la iglesia de los Colosenses, y la que leíamos atrás a la iglesia de Roma. Y las dos habla de ello. Dice aquí sepultados. Fíjese bien cómo en Colosenses 2:12 dice sepultados, y Romanos 6:4 habla de la misma palabra, sepultados. ¿Por qué no dice bautizados? Sino que lo primero que trata Pablo de hacer es de explicarnos a la iglesia cómo el bautismo es una sepultura de una vida vieja, ¿verdad? De lo antiguo, de lo viejo, de lo que ya no le agrada a Dios. Cuando empezamos a sepultar lo que no le agradaba a nuestro Dios, ¿sí? Empezamos a sepultar esas palabras feas, esas actitudes, esos arranques, esas crisis, esas depresiones, esas borracheras, esas mentiras, esas lascivias. Lo que está diciendo la palabra es: sepultados somos con él, con Cristo en el bautismo. Y dice: en el cual fuisteis también resucitados con él. Por eso el bautismo es: muertos con Cristo, te meto al agua y te saco, resucitado en Cristo. Es una vida nueva. Yo creo que a mucha gente le hace falta volverse a bautizar, ¿verdad? Para dejar ya atrás una vida vieja. Y dice: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, aquí Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, versículo 12 es: el mismo poder sobrenatural, porque Jesús siempre tuvo un ministerio sobrenatural, un nacimiento, bueno, un embarazo, porque María tuvo un embarazo sobrenatural, nacimiento sobrenatural, niñez sobrenatural, ministerio sobrenatural, muerte sobrenatural y resurrección sobrenatural. Entonces, ¿cómo no vamos a tener a un Dios sobrenatural? Lo que está diciendo aquí Pablo es: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nosotros recibimos al ser bautizados en agua. Ojo, escuchen lo que estoy diciendo. El mismo poder que le levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que recibimos al ser bajados a las aguas. Vamos a continuar aquí. El bautismo simboliza entonces, aquí es importante todo esto que les voy a explicar, simboliza la muerte de nuestra manera vieja de vivir, de la manera anterior, y el comienzo de una nueva vida como cristianos. Entonces diga conmigo en su casita: la muerte de una vida vieja y el comienzo de una vida nueva, ¿sí? Vamos a postearlo: la muerte de una vida vieja y el comienzo de una vida nueva. Todos queremos una vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora lo que pasa es que, ¿sabían ustedes que cuando la Biblia habla de una nueva manera de vivir o de una nueva vida en Cristo, significa una vida dedicada a Dios? Servir a Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, brincar para Dios, sembrar para Dios, subir para Dios, bajar para Dios. Todo lo que ahora hagamos que sea para Dios. Tanto el bautismo como los pasos que hay que dar antes de bautizarse son el medio en que Dios nos ha dado para que podamos tener una conciencia limpia basada en nuestra fe por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esto está en la tercera carta de Pedro 3:21 y se los voy a poner aquí. Y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hace entonces el bautismo? Limpia nuestra mente. Vamos, por favor, a anotarlo. Yo le pido que lo puedan postear, hermanitos, ayúdenme. El bautismo limpia nuestra mente. La mente, recuerde bien que la mente es la conciencia del hombre. No borra, limpia. Porque uno de los errores que nosotros cometemos es pensar que tenemos una nueva mente. No, es la misma mente pero renovada, cambiada. El sacrificio de Jesús es lo mismo que la sangre de Jesús. No se puede hablar de la sangre
sin entender el sacrificio y no se puede hablar del sacrificio sin entender la sangre. Entonces, ¿qué es el bautismo en agua? Es el renovar de mi conciencia, el renovar de mi alma, el renovar de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Es una renovación total, ¿verdad? Lo que Dios quiere a través del bautismo es renovarnos completamente. Y una de las cosas más importantes es que Jesús les enseñó a sus seguidores, a sus discípulos, a la gente que andaba con él a bautizarse. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí está, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes se dan cuenta, primero nos manda el Señor a predicar y después a bautizar y después a enseñarles estas cosas. Entonces, si pudiéramos anotar el orden de Dios es evangelizar, bautizar y enseñar, ¿sí? La palabra enseñar se deriva de la palabra discipular, por decirlo así. Cuando tú eres un discípulo de Jesucristo es porque te dejas enseñar. Hay mucha gente que tristemente no se deja enseñar. Si no se dejan pastorear, ¿ustedes creen que se van a dejar enseñar? Pues menos. Y gente, yo no entiendo esa gente sinvergüenza que andan de iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, 1000 iglesias, 200,000 iglesias, o sea, no se cansan porque no tienen una mente renovada, porque esa gente tendría que volverse a bautizar, porque lo que dice la palabra es, el bautismo nos renueva, nos transforma. Y entonces dice aquí la palabra, vayan y prediquen, bautícenlos y enséñenles que guarden las cosas. Pero ¿cómo voy a guardar las cosas si no me mantengo en una iglesia? ¿Cómo no voy a guardar las cosas si ni me congrego? Que es lo peor. Hay gente que cree, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie. Y lo digo de verdad sin ofender. La gente cree que yo los domingos escucho una prédica en YouTube. No, pastor, es que yo me meto a Instagram y me aviento una prédica. No, es que yo veo prédicas todo el día y en la noche en YouTube. Eso no es alimentarte. Eso no es discipularte, eso no es dejarte formar. Lo que estás haciendo simplemente es contagiarte de tantas doctrinas, vientos de aquí, vientos de allá, que eso no es de una persona nacida de nuevo. Hasta que tú no nazcas de nuevo, no vas a entender lo que es, repito, el dejarte pastorear y el dejarte formar y discipular. Ahora, algo muy importante es, y como lo podríamos hacer como pregunta, ¿limpia entonces el bautismo nuestros pecados? Esta es buena pregunta. A ver, ¿usted qué cree? ¿El bautismo limpia nuestros pecados? La respuesta es no. Lo que limpia nuestros pecados es la sangre derramada de Jesús, no el bautismo. Y lo voy a demostrar. Dice la palabra en el versículo de Romanos 5:8 al 9 y primera de Juan 1:7. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, ahí está, la palabra justificados es lavados completamente, sí, pero no nada más una lavadita como cuando te echas a la gel antibacterial y ya, no. Lavado significa fregado, así como cuando se acuerdan ustedes que no existían las lavadoras y que tenías un lavabo de piedra y ahí lavaba eso es lavados. Eso es la palabra justificar. No cuando nada más le pasas la manita a la ropa, no, eso no es lavar. Cuando friegas, cuando con fuerza, con violencia sacudes una ropa, eso es justificado. La palabra lavado. Dice, ya fueron justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, no por el bautismo. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Quien no está en luz no puede perseverar y preservar la relación con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo no logro tener comunión con el hermano, con mi timonel, con mi capitán, no estoy en luz.
Y la Biblia dice que quien no está en luz no puede ser lavado por la sangre de Cristo. Cuando yo me ofendo con mi hermano, no puedo ser lavado por la sangre de Cristo. Si yo estoy resentido contra mi hermano, no puedo ser lavado por la sangre de Jesús. Dice, y la sangre de Jesucristo, primero fíjese bien lo que dice ahí, nos condiciona. Primero anda en comunión unos con otros y después la sangre de Cristo te podrá limpiar de todo tu pecado. Pero si tú no estás en comunión primero con la persona que está a tu lado, con la persona que está cerca de ti, con tu hermano, con tu timonel, en el faro, con tu capitán, con tu pastor, ¿cómo piensas que la sangre de Cristo te va a lavar? Si dices, yo no voy a la iglesia porque puro hipócrita, yo no me congrego en la iglesia porque me lastimaron y no soporto a la hermana, perdóname, tú no tienes derecho a ser lavado por la sangre de Jesús. Es ilegal que tú pidas que la sangre de Jesús te lave si tienes ofensas contra tu hermano. Y ahí está, yo no lo estoy inventando, ni me lo saqué de la manga, ni nada. No, aquí lo está diciendo. Aquí lo dice, ¿verdad? Lo que es el versículo de Primera de Juan 1:7. Ahora, hay algo muy importante. Fíjese bien. ¿Por qué nosotros dentro de las iglesias cristianas no podemos o no permitimos que una persona no bautizada tome la Santa Cena? Y esto es muy sencillo. Es una ordenanza el bautismo y la Santa Cena es una ordenanza, pero si no hemos cumplido la primera ordenanza, ¿cómo cumpliremos la segunda ordenanza? ¿Verdad? O sea, yo no me puedo poner, vamos a pensar hablando de los zapatos. ¿Cómo me voy a poner primero los zapatos y después los calcetines? No, hay un orden. Primero el calcetín y después los zapatos. Lo mismo pasa, primero me bautizo y después tomo la Santa Cena. Entonces, si queremos obtener los beneficios de su sacrificio, debemos tener fe en Jesús, pero también cambiar nuestra manera de vivir para poder seguir sus enseñanzas y bautizarnos. Voy a leerles varias citas todavía que traigo aquí anotadas. Una de ellas es Hechos 2:38 y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Es que en la iglesia hay muchos convertidos, pero pocos convencidos. En las iglesias hay muchos convertidos, pero pocos arrepentidos. En la iglesia hay muchos que levantan sus manos, pero no abren su corazón. En la iglesia hay muchos que cantan, pero no adoran. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Es que puedes adorar hasta con la... A ver, yo le pregunto, ¿será correcto orar en la mente? ¿Se podrá orar en la mente? ¿O tiene que a fuerzas usarse la boca? Yo le pregunto, a ver, ¿qué pasa? Sí se puede orar en la mente, pero no se puede adorar en la mente. Y le voy a explicar por qué. La Biblia dice en los Salmos, levantaos vuestras manos, ¿verdad? Levantaos vuestras manos, tocar trompeta, tocar címbalo, tocar, o sea, nos habla de hablar, de expresar, Señor, te adoro, te bendigo. Pero sí se puede también orar. Tú puedes orar en tu mente. Y la Biblia dice que Él escudriña los pensamientos y lo más profundo del corazón, con lo cual quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Y que si tú estás ahorita orando en tu mente, Señor, por ejemplo, ahorita está lloviendo, puedes tú estar orando en tu mente, pidiendo que tu hijo llegue a casa con bien, que no se moje, que no le caiga un rayo, que encuentre transporte. Tú puedes estar orando en tu mente. Pero a la hora de adorar, hay gente que, oye hermano, yo no veo nunca que adores al Señor. No, es que yo lo adoro en la mente. No, dice Juan 4:24, Dios es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es importante entender esto. Ahora, fíjese bien, dice entonces Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les voy a dejar por un momento esta pantalla para que la vean con calma. Vean los tiempos que maneja esta cita. Así que arrepentíos y convertíos, primer tiempo, para que sean borrados vuestros pecados, segundo tiempo, y tercer tiempo, para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio significa tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de reconciliación. Eso significa refrigerio. ¿Pero qué nos pide antes? Arrepentíos y convertíos. Hay muchas enfermedades que están vinculadas al arrepentimiento y a la confesión. Porque hasta que no hay confesión no hay sanidad. Sin confesión no hay sanidad. Gente que está enferma, no me curo, pastor, me sigo mal. Confiésate con Dios, humíllate, tírate ahí en el piso. Señor, te he fallado, Señor, hice esto, hice aquello. Ahí ábrele tu corazón. Por eso estos 3 tiempos ahí lo vuelvo a poner por última vez, para que ustedes lo vean y lo puedan escudriñar correctamente. Estos 3 tiempos, ¿qué dice? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y 3, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿De dónde vienen los tiempos de refrigerio? De la presencia de Dios, de la presencia hermosa y grande de nuestro Dios. ¿Cuántos de los que están en esta noche escuchando esta palabra no necesitan la presencia de Dios? ¿Verdad que sí? Necesitamos la presencia de Dios. Claro que sí. Ahora, tercer pregunta que vamos a hacernos. ¿La Biblia enseña entonces que hay que bautizar bebés? ¿Será correcto bautizar bebés? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Porque en la Biblia no hay una idea de bautizar bebés. Incluso hay ceremonias en la Iglesia Católica donde se bautiza a los bebés salpicándoles o derramándoles agua en la cabeza y se les pone el nombre. Pero la Biblia no nos enseña que en el bautismo se tenga que hacer a través de aspersión, sino tiene que ser a través de inmersión. Un bebé tendría que entrar todo al agua, pero no nos dice y no nos habla de poner un nombre. Por eso que usted nunca va a escuchar a un pastor cambiándole el nombre o reafirmando el nombre en un bautismo, porque eso no es lo correcto. El bautismo cristiano debe de ser cuando la persona tenga la edad suficiente para entender. Escuche bien esto. 3 cosas. 1. El perdón de pecados, el sacrificio de Jesús y el reino de Dios. Anótenlo, el perdón de pecados, la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y el reino de Dios. Si yo no entiendo esas 3 cosas, ojalá lo hayan posteado, por favor, hermanitos. Ojalá ayúdenme a postearlo. Perdón de pecados, vuelvo a repetir, sacrificio de Jesús y el reino de Dios. Esto, porque si yo no lo comprendo y mi hijo, por ejemplo, mi hijo David tiene 7 años y él por emoción me dice, papá, bautízame. No, nada que bautízame ni que nada. Se trata de que te vayas ahí a divertir o a revolcar al agua. Se trata de que entiendas, hijo, la sangre de Jesús, el reino de Dios y creer en tu corazón lo que dice Hechos 8:12. Se los voy a poner. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo? Cuando creyeron el evangelio del reino de Dios. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí están estas citas para que usted las pueda anotar, para que las pueda tener ahí listas en sus apuntes personales, porque son citas muy hermosas, ¿verdad? Vamos a continuar aquí leyendo otras citas bíblicas más. Por ejemplo, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo, el charis del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas personas, yo he conocido gente que al bautizarse en agua también son bautizados en el Espíritu Santo, que de eso hablaré en otra ocasión, el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo importante es entender
que el primer paso antes del bautismo en el Espíritu Santo debe de ser el bautismo en agua, porque eso lleva implícito un arrepentimiento genuino. Sí, no es lo mismo un arrepentimiento genuino que hambre y sed por un don del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo quiero el don de ciencia, el don de profecía, el don de sanidades, el don de milagros. Espérame, pero no puedes anhelar un don si no te has bautizado en agua. Eso sería algo incorrecto. Sigamos. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Pero qué dice? Los que recibieron. Los que recibieron. Si tú no recibes primero la palabra de Dios en tu corazón, si tú rechazas la palabra de Dios, yo no entiendo cómo hay gente que dice, no, sí, la Biblia dice esto, ¿pero qué? ¿Pero qué? O sea, tú no puedes decirle a la palabra de Dios un pero. Si la Biblia dice, pon la otra mejilla, no, pues sí, pastor, la Biblia dice, pon la otra mejilla, pero soy manso, no menso. Eso habla de un antiguo hombre, Y dice aquí al final, después de escuchar la palabra y bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso es que en las iglesias cristianas, incluimos Ancla, no podemos nosotros contar a la gente dentro de una iglesia hasta que no estén bautizados, porque el bautismo, eso es lo que nosotros ya podríamos considerar congregantes, porque es el trabajo que una persona ha hecho. No es sano que una iglesia tenga mucha gente sin bautizarse, ¿sí? Porque eso habla de que no hemos hecho un trabajo correcto de reafirmar el corazón de la gente. Gloria a Dios porque pues ahora tenemos un grupo menor al de la primera vez, que fue en noviembre del año pasado, cuando bautizamos, y este año pues son menos, pero a mí me da gusto que aún así se estén bautizando en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto y mucha alegría en el Señor. Ahora, hay algo importante. Si el bautismo de bebés fuera válido, pues esos niños no necesitarían beneficiarse del mérito de otra persona. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Vamos a ver por último conceptos erróneos sobre el bautismo del cristiano. Conceptos erróneos sobre el bautismo del cristiano. Número 1, lo que algunos creen, que el bautismo se puede llevar a cabo salpicando, derramando agua sobre una persona en vez de realizar una inmersión completa, ¿sí? En todos los bautismos que se mencionan en la Biblia hubo inmersión. Solamente, acuérdense bien, que hace un año cuando nosotros bautizamos, cuando todavía la pandemia del COVID estaba en la segunda ola, nosotros no bautizamos por inmersión. Lo que nosotros hicimos fue un bautismo que se llama ablución. Ablución, que es poner a la persona arrodillada y derramar agua completa para que lo mojara de la cabeza a los pies. La Biblia no habla de un bautismo de ablución, pero ese bautismo es un bautismo histórico, porque cuando Pablo estuvo muchos años en la cárcel y les predicaba, ¿cómo ustedes creen que Pablo bautizaba a la gente en la cárcel? O sea, no le decía al carcelero, déjame salir a Ixtapa de la Sal y ahorita regreso, No, pues no. Entonces tuvo que idearse Pablo cómo bautizar a las personas que estaban en la cárcel, a los reos, y que esa persona pudiera dar ese paso de fe. Y ahí se le conoce como un bautismo por ablución. Y de alguna manera nos ayudó mucho porque, pues como en aquel entonces la cuestión del COVID estaba todavía una fiebre muy fuerte, este tema del COVID, pues de alguna manera utilizar la misma agua sin cloro podría generar, imagínense, tremendos bautismos. Y a veces pues yo me siento hasta juzgado, ¿verdad? Porque personas que no lo entienden, no, es que el pastor no ha regresado a los cultos del miércoles, yo llamé quien no tenemos células, pero pues debería de hacer un culto los miércoles y a veces puede ser fácil juzgar a un pastor, pero después de ver que tenemos una tasa tan pequeña de mortandad por COVID, y hay gente que me ha reclamado, pastor, pero ¿por qué otros pastores y otras iglesias sí se quitan el cubrebocas durante el culto? ¿Que usted no tiene fe? ¿Que usted no tiene a Dios en su corazón? ¿Que usted no tiene valor? ¿Que usted no tiene
entendimiento, no, porque tengo entendimiento y porque gracias a Dios tenemos una base de mortandad de COVID una microbase, o sea, es decir, 0,00.1% literal, pues eso a mí me da una paz, ¿verdad? De no ser atrabancado y de no dejarme llevar, porque todo el mundo opina cómo llevar la iglesia, ¿verdad? Y solo los que están acá, los que cargan este peso, entendemos lo importante que es una decisión correcta. Cuando el discípulo de Felipe bautizó al etíope, al eunuco, los dos bajaron al agua y después salieron de ella. Ya lo habíamos leído, pero lo voy a rápidamente a fortalecer con dos citas bíblicas más. Lo que algunos creen, la Biblia da a entender que cuando se bautizaron familias enteras, también se incluyó a los bebés. Por ejemplo, al hablar de un carcelero en Filipos, se dice en Hechos 16, 31 al 34, todos él y los suyos fueron bautizados. Y de ahí se agarró la Iglesia Católica para enseñar el bautismo a los bebés. Le voy a leer dos citas más. Dice primera... voy leyendo un poquito más, espérenme, porque aquí es importante no adelantarme a ello. Entonces, repito, Hechos 16 del 31 al 34, dice, todos él y los suyos fueron bautizados. ¿Sí? Y entonces fue aquí donde se enseña pues que hasta los bebés. Pero todavía hay otra cita bíblica más, que es Hechos 16, 31 al 34, se los voy a leer. Creo que de esa no hice mi diapositiva, espérenme, déjenme ver tantitos, porque creo que no hice mi diapositiva. Sí, aquí están. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta cita bíblica es la que agarra la Iglesia Católica para bautizar bebés, ¿verdad? Pero vamos a leer Corintios 7:14, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Nuestros hijos cristianos, aunque no estén bautizados en agua, son santos porque nosotros somos santos. Somos apartados porque sus papás ya recibieron a Cristo, y eso es muy importante, incluso si uno de nuestros hijos muriera. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El relato de la conversión del carcelero muestra que los que se bautizaron entendieron la palabra de Dios y se regocijaron mucho. O sea, había gran alegría. Estos hechos indican que sí había, por supuesto, bebés en la casa del carcelero cuando la familia se bautizó, pero a ellos no se les incluyó en el bautismo porque no podían todavía entender la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros tomamos esta cita que les estoy poniendo en la pantalla, serás salvo tú y toda tu casa, es una promesa, pero uno de los errores es decir, yo ya soy salvo, ¿para qué le predico a mi familia si ellos ya son salvos por mí? No, aguas. Tú eres salvo, pero si tu familia no conoce la palabra, no se ha arrepentido, no pueden ser salvos. Porque la salvación no es accidental. No es como que si yo soy salvo, todos son salvos. No, pues ojalá, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, como nos enseñan casi en la escuela, pero no es así. Entonces aquí es muy importante esto. Lo que algunos creen cuando Jesús dijo que el reino pertenece a los niños, piensan, ¿verdad?, que Jesús enseñaba que debíamos de bautizar a los niños. Pero no, les voy a poner unas últimas 2 citas bíblicas más para cerrar. Y la primera es Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Esto es lo que nosotros conocemos como la presentación de niños. Un niño tiene que ser presentado al 8º día. Digo, si la mamá todavía está guardando cuarentena porque tuvo cesárea, pues se puede esperar los 40 días, no hay ningún problema. Pero Jesús fue presentado el 8º día. ¿Por qué? Ahí les va. Recuerde que cuando Jesús nació, él estaba bajo la ley y Jesús sí fue circuncidado, bajo la ley.
Entonces, hoy nosotros no, porque la Biblia dice que lo que sucede es que nosotros debemos de circuncidar nuestro corazón. Entonces, cuando un bebé nace, tienen que pasar 7 días para que la vitamina K, que es la que coagula, esté en el cuerpo. Cuando Jesús fue llevado al templo y lo presentaron, al presentarlo y lo circuncidaron, si los papás de Jesús no hubieran esperado hasta el 8.º día y lo hubieran circuncidado al 6.º día, ¿saben qué hubiera pasado? Literalmente se hubiera desangrado. Pero es muy importante entender, por eso es que es hasta el 8.º día. Y es que esto mucho tiempo los médicos, hasta ahora, ¿verdad? Supieron que los bebés, ¿qué te gusta? 500 años para acá, se dieron cuenta que las personas que nacen, todos los bebés, deben de esperar hasta el 8.º día, porque hasta el 8.º día está la vitamina K ya en una función. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús fue presentado al 8.º día, significa que fue llevado al templo por sus papás y que ahí en el templo lo presentaron al Señor. ¿Y cómo fue presentado al Señor? Muy fácil. A Jesús le impusieron las manos y oraron por él. Entonces, por ejemplo, nosotros en Ancla no tenemos una fecha. Tal día va a haber presentación de niños. No, el niño que nace ese día lo presentamos. Entonces, si tú no has presentado a tus hijos, no se los has consagrado al Señor, pues es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque si Jesús fue consagrado, Jesús fue presentado y Jesús fue bautizado, ¿por qué tú no has de hacer lo que Jesús hizo? ¿Qué te evade de ser bautizado si Jesús fue bautizado? ¿Qué te evade de ser presentado tus hijos al Señor si Jesús fue presentado o consagrado? Que podríamos después seguir explicando muchísimo más de eso, ¿no? Nos pone aquí la hermana Sur Rodríguez, la salvación es personal. Sí, la salvación y el ministerio es personal, ¿sí? Nada de que pues como yo soy pastor, pues toda mi familia también son pastores, o mis tíos, mis primos, no. El ministerio y la salvación es algo personal. Y dice la palabra: y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es importante imponer las manos sobre nuestros hijos, presentarlos al Señor, ¿verdad? Te voy a decir 4 cosas para saber que tu hijo necesita ser presentado. Si tú nunca lo has presentado y lo has dudado, necesitas saber por qué. Un hijo súper enfermizo, necesitas presentárselo al Señor, porque muchas veces ese hijo puede estar en el borde o en el límite de la muerte hasta que tú no se lo entregues al Señor. Número 2, un hijo tiene que ser presentado al Señor cuando tú tienes un ministerio, cuando tú has sido llamado por Dios, porque todo lo que tú tienes, si ya tú le sirves a Dios, en donde sea, todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que engendres es para el Señor. No puede ser posible que yo diga: no, pues yo soy pastor, pero mi familia nada que ver. No, pues error. Tú tienes que, si tienes un ministerio, tienes la obligación de santificar y presentar al Señor todo. Y por último, Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que representaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a proclamar sobre nuestros hijos bendición. Entonces, amado hermano, tú que has estado escuchando esta clase profética y te estás preparando para el sábado para bautizarte, te recuerdo que tienes que llevar ropa como esta, ¿verdad? Puede ser un pants o un jeans de mezclilla, una ropa azul marino. A lo mejor puedes llevar una roja, una negra, que no sea ropa blanca porque se transparenta cuando se moja, y eso no es correcto, ¿verdad? De alguna manera vemos muchas imágenes de fotos, sobre todo de gente que se bautiza y pues de ropa blanca, pero traen por lo regular esas fotos pues se ven muy bonitas en las redes sociales,
pero realmente tenemos que ser sabios, ¿no? Entonces llévate tu muda, llévate tus chanclas, llévate tu toalla, llévate pues una ropa seca. El lugar en donde vamos a estar también vamos a poder nadar, y si tú quisieras nadar, puedes llevarte entonces ropa para nadar, ¿sí? Entonces, los vamos a esperar el día sábado 3 de este próximo sábado. No es 3, es 9. Sábado 9 de octubre a las 8 de la mañana en la iglesia. Puntuales, hermanos. Yo soy muy puntual, muy puntual. Y si ustedes no llegan, con la pena, los dejo. Entonces yo le pido, seamos muy puntuales. Va a haber hermanos que vamos a llevar carros y camionetas. Yo le pido a todos los hermanos que van muchos vigías, van hermanos de Ajusco para acompañar a los bautizados. Yo les pido que si tienen un lugar en carro, le echemos un ride a todos los que no tienen carro, y que si a ti te están echando un ride, pues aportes algo para la gasolina o para alguna caseta. Pues eso es importante, ¿verdad? No decir gorronamente, ay no, pues yo me subo al carro y ya no. Si a ti te echan un ride, pues aporta algo, aunque sea 50 pesos para una caseta o para gasolina, pero eso también es ser agradecidos y bendecidos, ¿verdad? Entonces yo les pido, todos los que tengan carros, hermanos, apóyennos para trasladar a los que no tienen carros, porque esta vez no contratamos transporte. Necesitamos un lugar máximo de 20 personas, y pues no son tantos los que se van a bautizar. Entonces, si tú quieres asistir a los bautismos, aunque ya estés bautizado, pero quieres gozarte, quieres acompañar a algún hermanito de la iglesia, pues vente a la iglesia. Te espero a las 8 el sábado para salir todos en caravana y gozarnos y alegrarnos con los que se van a bautizar, porque es un paso muy bonito, es un paso precioso el que muchos de nuestros hermanos estarán haciendo. Amén. Me gozo mucho por el paso tan hermoso que están dando todos mis hermanos, y les bendigo muchísimo, mucho, mucho, mucho. Recuerden que este próximo domingo estamos reunidos todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestra iglesia. La dirección usted ya hasta se la sabe de memoria, y yo le espero en Avenida Canal Nacional número 2408, Colonia San Andrés Tomatlán, muy cerca del Metro San Andrés Tomatlán, para que usted se congregue. 10 de la mañana es donde tenemos nuestro servicio. Le espero para que se goce este próximo domingo, para que acuda y sea de bendición. Ya imprimimos los certificados de bautismos. Entonces yo le pido que el día que usted vaya a ir a su bautismo, pues pida con mi esposa su certificado, ¿sí? Es un papel, no lo tengo aquí en la mano, pero es un papel que es un certificado de que usted ya está bautizado. Entonces, pues me alegro mucho. Muchas gracias por haberse conectado, a los que ya están bautizados. Y digo gloria a Dios, porque a lo mejor usted podría haber dicho, pues pastor, yo ya estoy bautizado, y ¿para qué me conecto? Mejor me voy a ir a ver el juego del calamardo, y ya ahí se hubiera puesto ahí a hacer cosas. Pero gracias, porque a pesar de estar bautizado, y que a lo mejor esta clase o esta enseñanza, pues ya usted ya la tomó o ya no la necesitó, se conectó. Mando bendiciones a mi hermanita Ángeles Hernández, Genaro Retis, Arlet, Marina Campos, Katia Gómez, Pati Mata, Margarita López. Ay, sí es cierto, ahorita que vi a mi hermana Marina Campos, me entregó su lista con todas las promesas en septiembre que estuvimos subiendo diario. Entonces este domingo vamos a entregar una taza con una promesa de esas 20 que grabé. Las plasmé las 20 en una taza, y entonces fueron muy poquitos los que realmente lograron su meta, porque yo los tengo bien identificaditos, pero muchos no me entregaron su hoja. Entonces lleve este domingo su hoja con todas sus promesas anotadas, y ahí le vamos a poder dar su obsequio, su tacita, para que se goce y para que recuerde la promesa que Dios le ha dado a usted. Bendiciones, que descansen, nos vemos muy pronto, duerman muy bien en la presencia de Dios. Hasta luego.